¿Cómo están? Nosotros con frío y con la alegría de tener a Armando Ortuño, que en gran frío, bajo la lluvia, ha llegado hasta esta guarida. Gracias, Armando, por estar acá. Sí, en este día invernal paceño, realmente. Y dicen que se pone peor, como la economía, todavía se puede poner peor. No, y además llenos de basura, qué barbaridad. Qué cosa, buen tema también, porque forma parte del retrato político. Jorge, te encanta el lunes. Sí, me encantan los lunes, pero no este lunes, ¿no? Está como para cuidar autos, dijo un cordobés. Sí, ¿no? Sí. Llueve, hace un frío terrible, por acá cerca nevó, así que es un día tremendo. Pero estamos hablando se suma, desde la sede de gobierno, ¿no? Se suma, claro, acá en La Paz, se suma a este tema de la basura, que ayer justamente estuvimos por el centro recorriendo y está feo todo el tema, y a un montón de temas más, ¿no? Que hay una desesperanza, genera una desesperanza. Y es en todo el país, me parece, ¿no? Cada lugar tiene su especificidad, aquí además tenemos el quilombo de la basura, pero en general el mal ánimo es nacional. ¿Verdad? Diría, pues, porque los quilombos son locales y hay un quilombo grande que es el económico, el político, todo esta vez con el manto Cerimedo Beller, más Cerimedo que Beller para mí, para otros tiene que ver más con Beller. En todo caso, hoy hablamos del conjunto gracias a la presencia de Armando Ortuño y siempre inspirados por la imagen que nos trae Víctor Hugo Romero, que también con su mantita, me imagino, ha hecho la imagen de hoy. Vamos a ver lo que nos propone Víctor Hugo Romero. Está nuevamente en el Palacio, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué va a pasar? Renuncia anticipada, Su Alteza. Dicen, no sé. Está cada vez peor, ¿no? Está cada vez peor. Sí. Bueno, vamos mal. a la pausa. Déjame que te muestre una cosita cortita, que es un pronóstico de crecimiento para Sudamérica 2026 de la CEPAL, ¿no? Que esto es del viernes, el viernes pasado. Entonces, bueno, acá hay una explicación de Venezuela que se llama, en economía se llama efecto rebote, ¿no? A vos estás muy mal y empezás un poco a levantar, el crecimiento siempre es muy alto. El de Paraguay no, Paraguay viene hace años a un nivel buenísimo, realmente lo de Paraguay es increíble, y después, bueno, viene Argentina que también está levantando hace 2-3 años, pero mirá, último Bolivia 0.5, y este pronóstico de la CEPAL es bastante benévolo, porque como dice Armando, el pronóstico del Banco Central de Bolivia es peor, ¿no? Sí, menos de 3% probablemente. O sea, negativo, crecimiento negativo. Crecimiento negativo y más de 1% en ese. Sí, y me llama la atención. Ojalá el segundo semestre nos ratifique la tendencia, pero si venimos mal, sí, está. Y probablemente porque la CEPAL, obviamente estos análisis los hace por lo menos con un par de meses de rezago, ¿no? Con datos de un par de meses de rezago, la gente que hace proyección, entonces seguramente no han considerado los últimos datos de la economía boliviana. Entonces yo diría que el Banco Central es más preciso en eso. Y a veces que me da por ligar este 1.5 de Uruguay, que me llama la atención porque es un país muy muy estable, con la baja imagen de Yamandu Orsi, que es no sé, a mí me parece un tipo muy serio, muy equilibrado, muy centrado, pero se le cayó la imagen, no sé, uno no está en el país, ¿no? Tal vez es eso también, porque efectivamente es un crecimiento, digamos, anémico, 1,5. Ahora es cierto que también hay que tener cuidado, 1,5 en Uruguay son lo que se llama economías maduras. No todas las economías tienen, digamos, ni el potencial ni están en un estado donde pueden crecer 3-4%. Exacto. Economías más maduras por lo general tienden a crecer más lentamente, ¿no? Y también hay un dato importante, por eso el dato boliviano es malísimo, ¿por qué?
porque en el caso de Uruguay, por ejemplo, hay que ver en realidad el crecimiento también comparado con el crecimiento de la población. En el caso de Uruguay tiene un crecimiento prácticamente cero, la población, entonces el 1,5 es bueno. Mejor que en un país como por ejemplo Bolivia, donde vamos a tener decrecimiento, pero además nuestra población está creciendo 2%, así cada vez hay más gente también. En todo caso, ¿no? Buen detalle. Los crecimientos no son para celebrar en ningún lado, al margen de los colores políticos. Bueno, el de Al-Azhar, sí, enseguida eso lo tenemos en el cajoncito. Sí, que salga del cajón, que salga del cajón. Está muy bueno el de Al-Azhar. Sí, a ver, sáquenlo del cajón y para compartir la propuesta hoy de Al-Azhar, interesante, son dos ahí, miren a la derecha. Bolivia, 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 pero está definitivamente hablando desde el fondo del pozo, ¿no? Es muy bueno. No, tengo que reconocer que es uno de los mejores de Al-Azhar de este año. ¿Verdad? Y creo que retrata el país en este momento. Como siempre Al-Azhar, que en 2 trazos te dice, te hace un editorial. Sí, nos evita hablar un montón a nosotros. Totalmente, hace un ensayo político. Sí. Volvamos un ratito más porque quiero mostrarles en el de la izquierda. Lado izquierdo. El detalle, el presidente del sótano. Está en las profundidades, en la alcantarilla, con las ratas de alcantarilla. Sí, terrible. Me hace pensar forzosamente a la cloaca. Sí. La cloaca que hemos dejado atrás según las nuevas autoridades del gobierno, pero no sé si esto es mejor que la cloaca. Y ahí Bolivia, Bolivia, Bolivia. Y la gente del pueblo, siempre presente en las caricaturas de Al-Azhar. El perro flaco, miren, se le ven las costillas. No, feroz, pero bueno. Siempre Al-Azhar, siempre Al-Azhar. Bueno, disfrútenlo porque me han dicho que en La Razón han borrado el archivo de Al-Azhar. Me lo dijo una investigadora que está haciendo una tesis en Brasil sobre las caricaturas de Al-Azhar. Ojalá se encuentre el archivo, ojalá se complete eso, porque creo que un trabajo de investigación, un trabajo de lectura larga en el tiempo de lo que hace Al-Azhar es absolutamente necesario para el país. ¿Y Al-Azhar tendrá el archivo él? Sí, espero, una parte no la tienen, La Razón no la tienen, me llamaron a mí porque trabajé en La Razón, no tengo el archivo, en fin, hace bien Jorge en guardar todo, por eso su teléfono está que va a reventar porque guarda todo. Claro, pero digo, ¿por qué La Razón borrar todo lo que tenía de Al-Azhar? Yo no hice la pregunta, más bien me voy a la pausa y evito líos, vamos a la pausa. Es increíble, ¿no? Te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem.
Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, en frío hay que trabajar el dinero también. En invierno hay que ahorrar también. Y una manera de trabajar el dinero es con un depósito a plazo fijo en Prodem. Jorge se sabe los porcentajes y sobre todo la fecha límite, Jorge. Claro. Hoy quedan exactamente 7 días, porque es toda esta semana hasta el sábado. Cuenta y luego regresiva. El lunes 31 terminan los días súper envidiables de Banco Prodem. ¿Para qué? Para acercarse a una de las agencias de Prodem y emitir un DPF al 7, 9 o 10%. 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor. Realmente es un interés excelente, creo que es el número 1 de plaza, lejos, y realmente es muy llamativo, ¿no? Dan ganas de prenderse, ¿no, Armando? Buen porcentaje para lo que hay, ¿ah? Claro. Y con la inflación más. ¿Cómo te proteges, Armando? ¿Con los dólares, con los euros, ahorrando, no comiendo carne, con un DPF? ¿Cómo te proteges? Ahorita en la economía boliviana, en mediano plazo creo que realmente con la incertidumbre actual es probablemente en inversiones más duras, ¿no? Inmobiliarias, algunas, aunque ahí también hay ciertos límites. Sí. Inversión a mediano plazo, ¿no? Ahora, en el corto plazo, yo creo que los bolivianos siguen siendo una cuestión interesante porque todavía las tasas están razonables, pero hay que ver lo que pasa, ¿no? Entonces, en tu pirámide de la protección estaría inmuebles, yo creo que ahorro, dólares. Sí, yo creo que lo que hay que tratar es de tener una cartera, si uno puede, variada, porque por ejemplo, para ciertas cosas es conveniente tener bolivianos porque todavía el costo de muchas cosas en bolivianos en Bolivia. Y los costos de transacción del dólar al boliviano a veces son complicados, estamos viendo a veces. Ahora mucha gente también guarda dólares, ¿te parece sano? Sí, por eso, para... Ahora, el problema depende, si guardas dólares en tu colchón, no sé si es tanto porque se va devaluando, ¿no? Vas perdiendo también. Quizás la mejor opción es tener dólares en cuentas afuera o en cuentas cripto, cosas así, donde tienes algún rendimiento. Pero hasta donde yo sabía no se pueden sacar los dólares. ¿Esto ya está más liberado? No. Porque con teniendo, Luis Arce no se podía sacar ni la uña. Seguimos teniendo un montón de restricciones. Pese a que el gobierno lo dice, ha habido algunas mejoras, yo creo, en ciertos temas, pero hay restricciones. Incluso algunas que son, desde mi punto de vista, excesivas y sorprendentes. Doy un dato que me comentó una amiga que me ha pasado a mí también y que sí, yo creo que aprovecho para decir esto. Ojalá esté la ASFI tomando acciones en este tema. Teóricamente, desde que tenemos el dólar flexible, las personas que tienen cuentas en dólares que antes no sacabas porque lo que hacía el banco es que te las quería devolver al tipo de cambio oficial de 7 bolivianos, ¿no? Claro. 6.90, entonces obviamente no te convenía sacarlas. Bueno, me han contado a mí que en varios bancos, en algunas cajas, se niegan a cambiarte esos dólares que están en tus cuentas al 11,5 oficial. Lo que lo que ya me parece un exceso. Hay que recordar, ¿no? Que ya corre el calendario de devolución. No, es grave. Y yo creo que ojalá que sea solo por el tema normativo. Parece que uno tiene que presionar mucho para que le hagan eso. Y realmente eso está ya por fuera de toda la norma. Es decir, al final el gobierno desde hace 3 meses, 3 semanas, más, y es el dólar flexible, ha dicho, estamos con dólar flexible, los bancos tienen que atenerse a ese nuevo tipo de cambio. Y mínimamente el gobierno le tiene un poco de respeto a la gente mucha gente ha sufrido mucho teniendo sus dólares ahí sin poder sacar.
ahora puede sacarlos a 11.5 y tampoco le facilitan las cosas, me parece un abuso. No, Pero- Aprovecho para decirlo. No, y yo lo digo aprovecho- porque me ha pasado a mí. Después he tenido que esperar casi 30 minutos para que un cajero, no voy a decir el banco, que no es la idea, para que un cajero me dé, no sé, 200, 300 dólares de una cuenta que la tengo ahí en bolivianos. Ni siquiera le está pidiendo que me devuelva en dólares, ¿Qué sino cosa? que me devuelva en bolivianos. No. Cuando lo lógico sería que te lo devuelva en Es- billete verde. Lo No, lógico- tendría que devolverte en billete verde, ya. Ay, ya. Entendamos que hay problemas, pero entonces por lo menos devuélveme en el tipo de cambio Pero, Armando- 11.5 y sin necesidad de hacer drama, ¿no es cierto? Claro. Armando, la norma que se ha establecido con este calendario de devolución, yo entendí que era en dólares. No, es que, no, esto es peor esto, lo que te digo. Una cosa es el calendario de devolución de cuentas en dólares, que está avanzando poco a poco, 5.000, 6.000 creo que están ¿Eso es en ahora. dólares? Eso en dólares, Ah. sí, eso en principio deberían estar Pero cumpliendo. si es una No me orden del consta, gobierno. No me consta eso. Por esa buena noticia solo... No, eso está pasando, me parece, pero en Te todo caso invito yo a no tengo evidencias. No, lo que te estoy diciendo es gente que tiene cuentas en dólares y que todavía no puede sacarlas en dólares por los montos o porque no quiere finalmente sacarlas en dólares. Y teóricamente tú podrías sacar recursos de esa cuenta en bolivianos al tipo de cambio flexible, ¿no es cierto? Es decir, no hay ningún problema. Porque incluso estos bancos hasta hace unos meses te ofrecían, si te peleabas porque no tenían dólares, te decía ya, le devolvemos en bolivianos, pero el tipo de cambio Claro. es 6.90. Obviamente nadie lo hacía porque perdías como en la guerra, ¿no? Hay Bueno, un banco que dijo que va a devolver al margen. Sí, nos vamos a hacerlo con propaganda, hay uno que... Esa es ya- una buena noticia. Pero yo te digo, pero creo que esos son, a ver, y quiero meterme aquí ya en la gran política. Sí. Y yo creo que esos son uno llamaría pequeños problemas, pero no son pequeños problemas, Claudia. Yo creo que hay un sentimiento en la gente de abuso y un sentimiento de que los políticos del gobierno andan en grandes cosas, contándonos grandes cosas, y Sí. nuestra vida cotidiana se está volviendo cada vez más difícil. Enseguida, Y te digo Armando, hasta cosas de este estilo, que sí. son que yo te diría, no deberían ser menores. Si el gobierno anuncia y dice, desde hoy, digamos, hay un tipo de cambio flexible, ¿no? Y eso tiene costos incluso, no es que todo es bárbaro, por eso. Todos asumimos, la buena noticia entonces es que yo puedo sacar, por decir, mis dólares en este tipo de cambio, al final. Ya, es una buena noticia. Pero si hasta en eso tienes problemas, ¿qué pasa? Se pierde la credibilidad de la palabra del gobierno, la gente anda molesta, entonces, y ya no le puedes pedir a la gente esfuerzos. ¿Por qué le vas a pedir esfuerzos? O paciencia. O paciencia. Algo parecido te está pasando con la gasolina, ¿no es cierto? La primera levantada de la subvención, todos de acuerdo, porque el país no podía, el modelo insostenible, todos bien Armando, tranquilos. quiero- Y ahora, pero después de la gasolina basura, si te piden otra vez que te aumentan el precio, porque te dicen que va a mejorar, ¿qué pasa? La gente ya no cree. Entonces, hay problemas. Entonces, estos Ibas a decir detallitos, algo. insisto, estos temas concretos de vida cotidiana, a ratos yo siento que los políticos y el gobierno piensan que no afectan, pero es donde más Claro el que Estado afectan. pierde. Afectan al mal humor. Vos fíjate esto, si vos venís de 5 horas para cargar gasolina a una fila y estás con un mal humor terrible, bueno, pero ahora me voy corriendo al banco porque tengo que ir a sacar mis dólares que me lo permite el gobierno. Y el banco, en lugar de darte dólares, te va a dar pesos, pero además te los quiere dar a 6.96. Es como una tomadura de pelo. Ahí el banco, todavía que no te da dólares, te tendría que pedir disculpas. Mire, disculpa, no le podemos dar billete verde porque no tenemos en este momento, pero se lo damos al cambio oficial, que son 11,50. Bueno, Todavía. está bien. Y Pero eso- no, ni esa. y eso- Entonces, no, y tienes te que vas hacer- cargando de un montón de cosas. Y tienes que hacer un trámite enorme, enojarte, y al final, obviamente, te lo hacen, pero, oye, viejo, te has pegado media hora ahí además molesto, ¿no? Es decir, Discutir. para una cosa que es legal. Es decir, oye, no entiendes realmente. Bueno, en fin, ya, estoy enojado. ¿Ves? Mi momento de caiqueo por mis 200 dolarcitos que hubiera hecho estar media hora, caramba, increíble. Pero en fin. Sí, quería terminar los consejos para hablar de la economía, porque creo que vale la pena, antes de entrar en el retrato político, serimedial y beliar, creo que también hay que hablar un poquito de economía. Retomando, recapitulando, Armando nos dice, podemos protegernos ahorrando, por supuesto, los que tienen algún pueden margen ahorrar, de ahorro. Sí. Podemos seguir comprando dólares, aunque también se pueden devaluar, pero bueno, los dólares son una puerta.
podemos y tenemos que exigir la devolución en dólares para que se complete el cumplimiento de la normativa, y si hay que enojarse, enójese, pero usted tiene derecho a sacar, si tienen dólares, en dólares. Retomo el consejo de PRODEM, puede ahorrar en bolivianos con estos intereses que son altos, y esto es un buen consejo de PRODEM. Y los inmuebles. Cuando decimos inmuebles, Armando, es comprar para alquilar, para preservar valor. ¿Nos terminas la colita acá? Sobre todo la gente ahorita está haciendo mucho para preservación de valor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, a ver, hay varias maneras de preservar valor. Tú puedes hacer por sistemas, por el sistema financiero. Al final el ahorro en una cuenta a priori es por preservación de valor, porque tú colocas tus recursos y te renta, te da un interés. Eso es el interés, ¿no? Es para preservar el valor. Claro. De hecho, digamos, la regla económica es que mínimamente lo que te paguen en interés cada año debería cubrirte por lo menos en la inflación. ¿Qué quiere decir? Cada año los precios aumentan. Sí, salís 0 a 0, por lo menos, pero no perdés. Por lo menos. Si no, algunos bancos te deberían ofertar un poco más que la inflación, porque así ganas. Te renta algo la plata. Entonces, esa siempre es una opción. Luego hay otros instrumentos financieros más sofisticados, pero bonos, etcétera, o DPFs que Armando, te dan también más cosas. Estamos hablando de comprar un inmueble para alquilar, para tener, porque cuando uno tiene un inmueble paga impuestos. Todo depende, pero digamos, esto sobre todo estoy hablando de la gente que tiene algún excedente, ahorro, ¿no? Entonces, una vía usual es el sistema financiero. Pero el problema es que cada vez más las tasas de interés por lo general suelen ser, en Bolivia además tenemos una racha de varios años de tasas de interés demasiado bajas, que a veces te cubren casi prácticamente tas con tas. E inclusive hay años en que últimamente, por ejemplo el año pasado, comparado a la inflación, en realidad han perdido muchos ahorristas, porque hemos tenido casi 19% de inflación y ninguna tasa de interés te estaba dando 19%, la verdad. Entonces el año pasado así como terrible para el ahorrista que tenía en bolivianos. Entonces, en dólares no se puede. En dólares, además las tasas que te dan en dólares de 0,1%, prácticamente nada. Y quiero decir, mucha gente piensa que se preserva el valor en dólares, pero atención, el dólar a nivel global también va perdiendo valor. Entonces, cuidado, ¿no? Toda moneda se deprecia. Toda moneda se deprecia. Ahora, entonces, lo que pasa en Bolivia es que cada vez más, por los problemas que tenemos, la gente empieza a decir, no es buena idea si yo tengo ahorros, mantener mi riqueza en el banco, porque no te renta bien, etc. Entonces buscan fuentes alternativas, ¿no? Y las fuentes alternativas puede ser una inversión. Cuando tú inviertes es una manera de por ejemplo, estoy poniendo mi plata pero esperando que me va a rendir y lo voy a recuperar o puedo hasta ganar. Pero ¿qué es eso? Alquileres. Por eso, pero digo, puedes hacer una inversión también, pero como otra vez estamos en un periodo de recesión, las inversiones son cada vez más difíciles, arriesgadas. Entonces, al final la gente tiende luego a optar entonces por guardar o tratar de preservar su riqueza comprando cosas, ¿no? Y por lo general se dice que una de las inversiones más estables es finalmente la piedra, ¿no? La tierra o un inmueble, un apartamento, porque asumes lo siguiente, que por lo menos, digamos, en el largo plazo no va a perder valor. Claro. Asumes eso, ¿no? Que puede haber guerras, puede haber muchas cosas, quilombos, pero que de aquí a 5 o 6 años ese apartamento, esa casa, ese terreno va más o menos mínimamente valer lo que más o menos tú has invertido. Lo que costó. Exacto. Entonces yo creo que eso. Ahora, mucha gente además de eso quiere sacarlo como puede incluso querer ganarlo alquilándolo, etcétera. Pero eso hay que ver el mercado. Pero yo creo que el primer interés de mucha gente auténticamente es que dice, la piedra es piedra finalmente, ¿no es cierto? La tierra es tierra. Se puede tocar. Se puede tocar. Pueden pasar muchas, al final la plata es simbólica también, la plata, etcétera. Sí. Entonces la piedra yo siempre puedo tener ahí mi terrenito, ¿no? Mi terrenito va a estar ahí, ¿no? Entonces, pero yo te diría, ya cuando mucha gente está en eso, también el problema es que entonces el mercado se distorsiona, hay problemas, es arriesgado, ¿no? Y por eso, la verdad es que debería generarse condiciones para que haya opciones de ahorro más productivas, menos arriesgadas, etcétera, ¿no? Y que también ayuden a que esa plata mueva la economía. Ahora, sí hay que llamar la atención, también hay problemas. El tema del dólar, el aumento del dólar está afectando también los mercados inmobiliarios. ¿Por qué? Sobre todo el de construcción, porque todos los costos de construcción están aumentando. Entonces yo digo... Hay muchos insumos importados en la construcción. Exactamente, y han subido fuerte.
Entonces, yo me temo que estamos en estas semanas o en estos meses en un periodo medio transicional, donde todo el mundo está como recalculando costos y por lo tanto valores también. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto se puede ir moviendo mucho. Yo creo que habría que esperar un momento un poquito más estable para saber cuánto vale una construcción y por lo tanto en cuánto te la pueden vender. Incluso en cuánto tú puedes vender también. El mercado está muy así, yo te diría, en esta transición rara del dólar, que no la hemos completado. Y quiero, antes de entrar a la política, en serio, me parece bueno tu punto, porque yo sinceramente, y creo que no hay que desligar el tema Cerimedo y la inestabilidad política de la economía. Yo simplemente quiero decir a la gente, y yo creo que varias veces lo hemos dicho acá, que no habíamos acabado la reforma económica. Es decir, que estábamos a la mitad del río. Aquí tenía que pasar varios capítulos más para salir del río, te digo, concreto. ¿Pero hay una mitad hecha? Sí, es que hasta hace un mes había, me parece. Perdón. Quiero terminar con eso y les prometo que los dejo. Hemos hablado de la gente que puede ahorrar, de la gente que puede ahorrar en bolivianos, que puede ahorrar en dólares, que se puede comprar un estacionamiento para parquear o un mínimo o departamento. Es la gente que puede ahorrar y que quiere proteger el producto de su trabajo. Para terminar esto, quiero hablar de la gente que no puede ahorrar, de la gente que no tiene un inmueble, que tiene que pagar el alquiler, que gana en bolivianos, que ve licuarse el salario. Ya se ha alertado sobre los niveles de pobreza. Está habiendo este fenómeno. Hablemos de esta otra parte para terminar. Muy importante, porque si no parece que le hablamos a noruegos. No, vamos a hablarle para bolivianos. Por eso te decía, el dato, el informe de la anterior semana del Banco Central es muy complicado. El Banco Central nos dice básicamente un par de datos fuertes. Uno nos dice la contracción de la economía en este primer semestre, muy fuerte, y una proyección de contracción de 3%. Y cuando le digo a la gente, a ver, eso lo dicen los economistas, pero ¿qué implica que la economía se contrae? Eso implica que no solamente hay menos actividad económica y por tanto menos circulante en la economía, para que la gente lo entienda, sino que este año eso todavía se va a reducir. Si la actividad se va a reducir, y además el circulante se va a reducir en la economía. Eso es lo concreto y eso es lo alarmante de una situación de contracción. Por otra parte, los sectores que se han caído más en el primer semestre, lo dice el Banco Central, es en primer lugar el sector construcción. Y el sector construcción es el sector más intensivo, uno de los sectores más intensivos en empleo en Bolivia. Involucra a 80 gremios. Bueno, involucra gremios, involucra mucho trabajo y empleo formal e informal. Pero no solo eso, ustedes vean nada más, por ejemplo, cuando hay construcciones, tú tienes ahí a los laburantes, a los obreros, pero alrededor tienes vendedoras de cositas, comida, etc. Es decir, la construcción tiene una capacidad de mover negocios, mover servicios, etc. Entonces, creo que es algo, sí, más de 20%. El derrumbe de la actividad de construcción es una muy mala noticia para los segmentos que tú estás diciendo, la gente que vive al día con sus salarios, o que está en el mercado informal vendiendo cositas. Entonces, alerta. Y el mismo día, en el mismo informe, el Banco Central, ¿qué nos dice? Dice, vamos a tener 9% probablemente de inflación este año, que sigue siendo elevada. ¿Cuánto? Pero 9%. Esa es la proyección. Y por el otro lado, el Banco Central nos hace notar que en los últimos datos de empleo hay casi 500,000 de personas que se han salido del mercado formal. Y que alrededor y que por otra parte, cuando tú comparas los promedios deflatados, es decir, con el tema de precios de los ingresos, estamos en contracción de ingresos en ciertos segmentos. Es decir, el Banco Central está ratificando lo que creo cientos de miles de personas, incluso los que nos están viendo, los vemos cada día. Es decir, los sueldos alcanzan cada día menos, los costos están aumentando y no alcanza. No alcanza. Sí. Hay un indicador yo te diría que inclusive en el primer semestre, que fue el de las exportaciones. Armando, subieron un poco, pero también tiene una explicación. No, las exportaciones, te digo que son extractivas, es decir, de origen extractivo, es decir, la minería y sobre todo la parte agroindustrial. Entonces, ¿quién recibe ese dinero? No, ni siquiera. Recibe una fábrica de zapatos, una fábrica de... Ni siquiera, Jorge, el dato es más complicado. Las exportaciones han subido básicamente por 3 productos. Incluso las agroindustriales están estancadas. Han subido por oro, plata y wolfram.
O sea, minería. Es pura minería. El estaño también. Un poquito. Está bien. Pero esos tres son los grandes. Es pura minería. Pura minería. Y la gente no la ve. No, la ve esa porque plata. una gran parte de eso, por ejemplo, se va a... Una gran parte, sobre todo plata, son los grandes complejos. Son estas grandes empresas, varias de ellas transnacionales, que venden en la plata y les dan la plata, pero tienen pocos empleados porque son minería muy mecanizada, ¿no? Que da altos rendimientos. Entonces, no es una minería que un poco rebalsa en la economía. Quizás la que sí rebalsa un poco más, hay que decir, pero tiene impactos ambientales terribles, es el oro, ¿no? El oro sí rebalsa porque, por el tipo de producción cooperativista que tenemos en Bolivia. Pero insisto, el problema es que no podemos lanzar, los sectores más intensivos en empleo están en contracción, inclusive en exportaciones. Las exportaciones manufactureras, las exportaciones agroindustriales están estancadas, entonces tampoco es que estamos bien. Entonces, hay Armando, una serie de alertas. Habías comenzado a hablar de el modelo, con estas alertas, el río, estamos al medio, yo creo que estamos con el río acá y el agua acá, y el gobierno también. En su momento se ha planteado de manera políticamente más sólida el modelo económico, pero hoy yo siento que en este temblor político tenemos a un sector económico que está en entredicho. Ya quedó claro que Lupo salió del poder central, entra Aramayo consolidando su poder y se hablaba de Gabriel Espinosa también con una silla sólida en el Ejecutivo. Después de la compra de su Audi, hoy no sabemos qué va a pasar. Acompaña al actor, yo sé que los modelos van más allá de las personas, pero los liderazgos políticos también le dan, si no la solidez hacia adentro, por lo menos la confianza. Hoy Espinosa no sabemos si se queda, se va. Esto repercute en la economía. Pero por supuesto. Y más allá de lo que podamos pensar sobre la actitud o las prácticas de José Gabriel Espinosa, él es la persona que ha estado manejando la economía en los últimos 9 meses. Él es la persona que ha negociado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que él es el que tiene cierta claridad sobre, puede parecernos buena, mala, insuficiente, lo que quieras, pero había cierta ruta de reformas económicas desde el inicio del gobierno. Yo varias veces lo he dicho, varias veces lo he reconocido, incluso te diría que era una ruta razonablemente que estaba funcionando hasta hace un mes. Pero tenía que completar todavía una serie de cosas más hasta final de año para que, no te digo que estén resueltos los problemas, pero que ya podamos sacar un poco la cabeza del agua. Lamentablemente todo lo que ha pasado parecería que puede romper esa lógica. Entonces, yo creo que el gobierno está en un gran problema, pero también la población, me parece, y la sociedad, por lo siguiente. Y por eso creo que hay que tomar decisiones rápido. Nadie es indispensable, pero sí me parece que no podemos dejar sin cabeza al sector económico mucho más tiempo. Necesitamos una persona que tome decisiones, que tenga cierta claridad de las cosas y esto, ¿no? Hay que ver qué pasa con Espinosa. ¿Tú descartas que vuelva vía anuncio del TCP al gobierno? Sí, no hay problema. No estoy, diles que no estoy, Armando. Diles que estoy ocupada. No, ¿hay posibilidad de que vuelva Espinosa? No, mira, yo creo que el problema que tenemos es el siguiente, es decir, a ver, disculpe, el problema que tenemos es el siguiente, hay un cuestionamiento constitucional a la censura y al hecho de que la censura implique la renuncia del alejamiento del ministro. El ministro ha puesto un amparo ante, creo, una corte aquí en el Alto. En el Alto, sí. Y si la corte dice que está en su razón el ministro y que es inconstitucional, entonces el presidente puede otra vez nombrarlo. Creo que ahí estamos en la duda, ¿no es cierto? Dependerá qué dirá la corte esta tarde. Pero digo, el problema es también político. Más allá de la decisión judicial, es también una señal muy complicada del Parlamento a verle, porque en el fondo que te censuren, la verdad es también una señal política, de desconfianza hacia el personaje. ¿Okay? Puede haber sus razones, pero esa es la señal. Entonces yo no sé también, y le quita fuerza al ministro en general, incluso si se queda... Y con la población también. Exacto. Si se queda es un ministro que ha perdido credibilidad, ha perdido confianza en una parte de la sociedad, hay que decirlo, más allá de lo que de sus logros que pueda tener, o también de sus defectos. Entonces es complicado mantenerlo, pero
insisto, yo creo que también ya estamos, Claudia, en un momento en el país que yo creo que también tendríamos que tener un poquito de sangre fría. Yo creo que la situación es lo suficientemente compleja como para tampoco entrar ya en situaciones de apresuramientos. Sinceramente te lo digo, porque a mí me parece que el país esté sin cabeza económica en este momento, inclusive si el problema político sigue creciendo, es alarmante. Entonces, finalmente, mira, me animo a decirlo, probablemente más allá de los amores y desamores con José Gabriel Espinosa, probablemente lo mejor que puede pasar es su continuidad, por un tema tan simple de que necesitamos algo de que agarrarnos en las siguientes semanas o en los siguientes meses, mientras ojalá la parte política se va un poco encarrilando. Pero aparte, Armando, perdón, aparte siempre vuelvo a lo mismo. Por responsabilidad casi ya. No es que hay una bolsa con candidatos a ministro de Economía y vos metés la mano y sacás, mirá, este es excelente para reemplazar a Espinosa. No hay. No, y insisto, porque además hay cosas concretas. ¿Cómo puedes sacar a un ministro de ese nivel cuando estás en medio del cierre con una negociación con el Fondo Monetario? Sinceramente. No es coherente todo esto. Entonces yo creo que, y hasta cierto punto hay cierta irresponsabilidad también de todos los partidos frente a esto. Y estoy diciendo, más allá de reconocer que el señor puede haber tenido problemas de actitud, sus cosas, ahí puede haber muchas críticas, e inclusive te diría que creo que se han cometido ciertos errores de política económica también en los últimos meses. Pero no es el momento de agarrar todo esto y zarandear, no es el momento. Realmente la situación del país está sosteniéndose casi con salivita, sí. Solo porque Dios es grande, no tenemos un quilombo cambiario más grande, porque la gente se puede poner nerviosa y puede haber más presiones cambiarias. Oye, no juguemos más con fuego, creo que tratemos de por lo menos tranquilizar ese frente, porque el otro, ahorita vamos a hablar, el incendio ya es enorme, ¿no? Y vamos a eso, el punto, Armando, es que al margen del error, que no ha sido un cacahuate, el error del ministro de Economía, que uno vuelve a pensar en el caso y dice, caray, ¿dónde tenía la cabeza? Tampoco creo que el legislativo y la gente pueda tener la serenidad que hoy estamos intentando preservar en esta guarida. Serenidad, vayan a ser serenos afuera, a la calle, a ver si logramos contener el enojo, lo has expresado al inicio del programa. No creo que esa serenidad se pueda instalar ni en el legislativo ni en la gente, y hay desconfianza, entiendo tu punto, pero ya es un actor político que ha sido puesto en la vitrina pues de la indignación. No sé cómo vaya a salir de esto el gobierno. Y que parece grande, queda siendo el escándalo menor frente a la telenovela Cerimedo. Usted ya conoce los datos, está recibiendo información en los medios tradicionales, en las redes. Armando, ¿cómo abordamos este tema? Desde su peso, yo creo que primero, antes de irnos a los guiones y las sorpresas, vamos al retrato político. Me parece que es el golpe, incluyo Espinosa, me parece que es el golpe más fuerte que quedarnos sin ministro de Economía. Creo que esto realmente abolla al Ejecutivo, al poder de Rodrigo Paz, que nos ha dejado en un silencio tan ruidoso que me preocupa también. El impacto político, Armando. Bueno, es enorme, ¿no? Es enorme. Me parece que de hecho no hay respuestas ahorita sobre cuál es la respuesta política a un golpe tan grande. Más allá, yo te diría otra vez, separemos un poco el problema el problema ya judicial y de todos los dimes y diretes. El problema más de fondo ya a esta altura, yo creo que el mal ya está hecho. Es decir, el mal ya está hecho. Es decir, puede pasar muchas cosas, pero el mal ya está hecho. ¿Cuál es el mal? Ya venía muy mal la imagen y la credibilidad del gobierno. Digo, no es nuevo también, no es que todo se debe al caso Cerimedo-Beller, pero dicen sobre llovido mojado, y en este caso no solamente creo que ha sido llovido, sino casi un huracán, digamos. ¿No? Entonces, ha sido un huracán que ha llegado y ha desmadrado todo, y políticamente, y yo creo que tiene por lo menos un par de elementos que creo que son muy complicados. El primer elemento me parece que es un daño, nada es irreparable, pero muy grande a la imagen, a la confianza y a la credibilidad del gobierno y del presidente. Del presidente. Y del presidente, ¿no es cierto? Pero también del gobierno al final, porque hay tanta gente involucrada aquí que
Es esa crisis. Lo que para la gente no es un tema menor, el problema es que eso, ¿qué te quita? Te debilita la capacidad de la gente de acatar cosas que diga el gobierno, te debilita tu capacidad de gestionar conflictos, te quita tu capacidad para negociar cosas, etcétera, etcétera. Entonces es un golpe muy fuerte, es reputacional, de imagen. Pero el segundo tema, y yo creo que algo que no decimos esto, es que en las últimas 2 a 3 semanas se ha descompuesto todo el dispositivo gubernamental. Es decir, el hecho de, digo, más allá, otra vez volvemos, más allá de los personajes, finalmente había una manera como estaba funcionando el gobierno, incluso había personas que hacían funcionar ese gobierno, podemos decir mal, bien, lo que queramos, pero digamos, estaba el presidente, estaba el ministro Espinosa como todopoderoso en el tema económico, estaba Lupo, estaba, que no hacía mucho yo creo, luego estaba Aramayo en su sitio. Estaba Aramayo, etcétera, y estaba el señor Sarimedo incluso ahí junto al presidente. Bueno, eso era. Okay, ahora, vean todo eso. Entonces, en 3 semanas, el dispositivo de gobierno de Bolivia o ha desaparecido o está muy debilitado. Y eso sumado a un montón de renuncias o de desplazamientos abajo en los ministerios. Ahora, ¿por qué te digo que esto es importante? Y se tienen que resolver rápido, porque al final, ¿para qué sirve esos dispositivos? Sirve para tomar decisiones, ¿verdad? Porque te organizas para tomar decisiones. Y mi punto es que esa organización ya no existe o está muy debilitada, y por lo tanto, eso también te explica que no se toman decisiones, Claudia. Y el problema es que el país no puede estar sin que se tomen decisiones. Y ese para mí es el gran problema, uno de los grandes problemas. Y por si eso no fuera poco, digamos, el caso también Sarimedo en sus derivaciones nos está afectando otro problema. Con todo, digamos, el gobierno me ha dicho vamos a hacer acuerdos con los diputados, no con los líderes, ya fue desde mi perspectiva un gran error creer que se podía gobernar así, pero bueno, el gobierno decidió hacerlo. Pero en medio te cae este meteorito y ¿qué pasa? Ahorita en la asamblea tú tienes un grave problema otra vez de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que vota a favor del gobierno, inmediatamente la gente va a decir, bueno, estos están billeteados. Y por otra parte, todos los partidos en este momento, también seamos serios, están calculando y están diciendo, yo, ¿por qué tengo que apoyar a este gobierno que parece que no llega? Samuel Doria Medina dirá en este momento, en buen momento me salí. Exacto. Igual quedó tocado. Y todos. Si mañana hay elecciones, por eso digo, las esquirlas del gobierno le llegan a... Pero al que no le llegan para nada es a Tuto Quiroga. No, yo creo que hasta él también. El problema es que todos estamos viendo, es que ya es muy grave que estemos discutiendo esto de quién puede ganar la siguiente elección. Discúlpeme, para mí ahí está empezando el problema. Estamos a 9 meses de un nuevo gobierno. 9 meses. Mañana 9 meses y medio. Exacto, 9 meses y medio. Entonces, en 9 meses y medio país está discutiendo cómo hacer, no sé, elecciones. Y hay que ser franco a la gente, otra vez, no hay soluciones simples aquí, es decir, que va a haber elecciones, es inconstitucional. Entonces, si va a haber nuevas elecciones, se tendrá que hacer no sé qué cosa que no va a ser constitucional. Ahora, ¿cómo se arregla eso? Es decir, tampoco le mintamos a la gente, porque la gente, a ver, yo veo analistas que se le es que ya puede denunciar al presidente, o que puede haber acuerdo político. Bueno, muchos de esos acuerdos son ilegales e inconstitucionales en este momento. Ahora, es cierto, se puede hacer cualquier cosa, no sé si se puede, pero lo que quiero decirte es que nos estamos metiendo en unos berenjenales, y yo no sé si esos berenjenales, y quiero aquí... Voy a la primera parte de nuestra conversación. Yo no sé si estos berenjenales se están pensando en los tiempos que necesitamos para que la situación económica no se deteriore. ¿Ok? Entonces, mientras estamos aquí entretenidos en reformas constitucionales, que Sarimedos, que el gobierno no sé qué se tiene que ir, no ir, que tiene que haber elecciones anticipadas, no sé qué cosas, aquí en el otro lado de la casa está empezando a ver el incendio, y es un incendio de meses. Eso dijo en estas últimas horas Gonzalo Chávez en una columna. Sí, coincido en eso con Gonzalo, totalmente. Mientras estamos ocupándonos de este caso, lo que no como medios y como sociedad, la economía está trabajando en contra, dice. Sí, y lo que no quiere decir que entonces que haga cualquier barbaridad y no se haga nada. Yo más bien al contrario, yo digo,
oye, nos ocuparemos bien. ¿Y qué quiere decir eso? Tanto el gobierno como la clase política, toditita, que asuma sus responsabilidades, pues. Ahora, me preocupa, tal vez porque soy periodista, Armando, el trabajo de los medios de comunicación, por supuesto, nos incluimos. Siento que en la sociedad, en la clase política, pero básicamente en la sociedad, estamos viviendo una lluvia, hablando del tiempo, una lluvia, una granizada y una nevada de información, sí, a tal punto que ya nadie cree nada, ni siquiera estamos hablando de una sociedad que cree en una determinada narrativa y le pide cuentas al gobierno. Hay gente, la señora en la esquina de mi casa me dice, fue un montaje, y las balas, sí está viva, ¿acaso han encontrado las balas? O sea, no hay atentado, todo es un montaje, todo puede pasar, Nadia Beller no existe. Lo que pasa... Es decir, estamos llegando, estoy haciendo una caricatura, pero estamos llegando a una confusión de tanta información y desinformación que ya nadie sabe lo que cree, lo que no aliviana el tema, ¿no? Me parece. No, sí, bueno, pero a ver, es que así está el mundo, po. Tampoco es gran novedad esto, ¿no? Es decir, la desinformación, la falta de fuentes confiables, el hecho que todo el mundo tiene informaciones fragmentadas, cada uno está en su burbuja. Te debilita el sistema democrático. Sí, ¿no? Sí, pero ya es un dato. Digo, discúlpame, pero podemos estar hablando mucho de eso, qué pena, pero el problema es que es un dato. La gran pregunta que yo creo que hay que hacerse es cómo enfrentas esto. Y cómo enfrentas y además cómo tienes que gobernar con esto. Ese es el punto, porque si no vamos a estar quejándonos todo el tiempo y la cosa va a seguir, no va a cambiar. Entonces, para mí, por eso me concentro auténticamente, ¿quién puede, en este berenjenal, quién puede más o menos dar el primer paso para empezar a componer este desmadre? Y te digo, no hay dónde perderse. Aquí el que tiene, el único lugar que puede reordenar un poco este tablero es nomás el Poder Ejecutivo. Y el presidente, pero yo te voy con otro dato. Bueno, el presidente se calló en 7 idiomas, bueno, como pero dicen. Ahí es donde te digo, tú sabes que yo soy de la idea, siempre hablo eso con mis amigos, problema que no tiene solución no es problema. ¿Ya? Ok. Hay que concentrarse en los problemas que tienen solución. Parece una cosa, pero es así. Entonces, por ejemplo, esta historia de la degradación de los medios de comunicación y que todos hemos vuelto individualistas, frívolos y malosos, es la naturaleza humana, yo te diría, ya no es un problema. Que estamos desinformados. Es no un sé dato, si somos malos, pero estamos es un desinformados. Es un dato. No sé si podemos resolver todo esto en las siguientes semanas. Pero lo que sí podemos resolver, y ahí sí es un problema, y por lo tanto ahí sí es donde hay que meter el dedo en la llaga, sí uno le puede exigir al presidente que, oiga, póngase las pilas, asuma esto, claro, y gobierne. Eso sí podemos pedirle. Lo que pasa es que me parece, y yo creo que ustedes se dan cuenta de que el gobierno deja pasar los días, deja transcurrir, pero por eso te digo, los días. Por eso esto le salió bien en los bloqueos, ¿no? Los 53 días. Pero ahora... Dejó transcurrir y un día se desinfló. Y ahora parece como que es una táctica, ¿no? Sí, también yo entiendo, deben estar pasmados. Yo creo que nadie esperaba estas implosiones. Sí. Pero bueno, pero más allá de eso, insisto, el problema es que tienen que tomar unas decisiones. Exacto. Tiene que haber una... Pero ¿cómo pedimos esas decisiones a un gobierno que ha dejado pasar 9 meses y medio sin un giro realmente acompañado de acciones, donde tenemos, y te voy a dar más datos, las narcomaderas, las narcomaletas, las cisternas con droga, Marcet, las cajas fuertes de Marcet, el avión, el que tenía que viajar con sus maletas de oro, ahora Cerimedo, intentan asesinar a una mujer, denuncias de corrupción, se sale Doria Medina, no hay ministro de Economía, son datos también. Entonces, ¿cómo pedimos a un gobierno que está tan debilitado un cambio? Bueno, primero hay que pedirlo. Hay que seguir insistiendo porque es su trabajo. Hasta el último día que esté ese señor en la silla es su trabajo. Para eso lo hemos contratado. Y el único momento en que se quita él la responsabilidad es cuando salga de eso. Entonces yo creo que, te digo, hay que seguir insistiendo y pidiendo que haya una recomposición, que de una vez las cosas se tomen
con seriedad, que se asuman las responsabilidades y que se encuentre una salida. Yo creo que eso hay que exigirlo, más allá de que no tengamos ya mucha esperanza. Primer tema. Segundo tema, y yo creo que vamos en una cosa más constructiva, porque si no también nos vamos a quedar en una cosa terrible. Y vamos a aumentar la angustia a la gente. El segundo tema es que, bueno, si el gobierno no toma decisiones, entonces el sistema político, y ahí entramos a otros escenarios, tiene también entonces que asumir esas decisiones, pues, ¿no? Y ahí es donde sí quiero poner mi matiz. El sistema político tiene que asumir sus decisiones y entonces tiene que pensar opciones, pero también tiene que pensar opciones siendo muy consciente de que los tiempos en ciertas cosas no alcanzan, de que hay que encontrar soluciones ya para ciertos temas y que por lo tanto tampoco te puedes plantear escenarios que no tienen ningún sentido. Es decir, ¿qué quiero decir eso? Si el gobierno debería ser el primero que estar preocupando en cómo encontrar salidas realistas para este problema, pero la clase política también. Y la clase política debería, por lo tanto, concentrarse igual en buscar estas opciones, pero tampoco vender ilusiones. Porque si empezamos a vender ilusiones todos, entonces todos estamos mal, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que, suponte que tenemos que pensar otros escenarios. Bien, pensemos si esos escenarios son viables, no viables, y creo que cualquier otro escenario implica ciertos acuerdos mínimos, pero que se tienen que tomar relativamente rápido, y ojalá sean transparentes. Y por otra parte, al mismo tiempo uno tiene que ser consciente que mientras podemos estarnos ahí, no sé, resolviendo qué líos constitucionales, legales, también tenemos que estarnos preocupando de que la economía tiene que funcionar, mínimamente. Sí. Armando, entonces, el viernes a la noche, en un programa que ahora realmente no recuerdo el nombre de esta persona, un analista político dijo que el gobierno ya tiene que, porque no hay posibilidades de elecciones, un revocatorio podría ser dentro de 2 años, las elecciones 4 años y 3 meses y demás, que el gobierno tiene que dar un volantazo e ir a un cogobierno, es decir, gobernar con otros consensos, ¿no? Con consensos políticos y decir, bueno, nos sentamos juntos y tomamos decisiones, digo, cualquiera, Tuto Quiroga, Doria Medina, yo qué sé, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, eso es lo que uno podría esperar. ¿De qué tiene que tomarse alguna decisión? Tiene que tomarse alguna decisión, tiene que reaccionarse, eso es cierto. Ahora, claro, el tema es justamente cuánto todos los actores están dispuestos a entrar a ese juego, ¿no? Ahí también hay problemas. Se pueden chamuscar también. Sí, lamentablemente, y muchos actores pueden estar, otra vez en la realpolitik ahorita, muchos actores pueden estar diciendo, yo, ¿por qué me voy a meter a este embrollo? Todos están recalculando. Todos están recalculando. Ese es el drama, por eso que nos ha generado este escándalo. Todos los actores, buena parte de los actores están recalculando sus tiempos, recalculando sus estrategias. ¿Okay? Ese también es un dato lamentable, pero es un dato. Entonces, ¿cuál es pero a tu respuesta no quiero escaparle. Yo creo que el gobierno, en todo caso, tiene que hacer el mayor de los esfuerzos para lograr esos acuerdos. Llamar. Sí, por lo menos llamar, organizarse, pensar en un esquema. Insisto, por ejemplo, el gobierno ha dicho, yo quiero gobernar a partir de agendas. Bueno, entonces construya, pues que proponga una agenda mínima. Que diga, mira, yo te digo, tampoco ya a esta altura tenemos que hacer, no sé, grandes refundaciones del país. A mí también eso me pone nervioso a mí, porque estamos queriendo hablar, no sé, de reformas constitucionales en semejante berenjenal político. Me parece medio hasta falta de respeto a la gente. Que la gente dice que si no hay inversiones necesitamos plata, necesitan inversiones, y que la Constitución de la cloaca ha puesto un candado. Ese es el discurso. Sí, pero es discurso. Ya, es discurso. Sí, otra vez, es que otra vez, yo tengo la solución, vamos a tener que, yo también hay que cambiar estructuralmente este país para que nos vaya bien. El problema es cómo llegamos, no hay tiempo. El problema es cómo llegamos a la siguiente semana, viejo. Decir, claro. Ese es el problema. No, decir, no es el problema, así que todos seremos buenos y fantásticos de aquí a 2 años, ¿no es cierto? Siempre se dice que lo importante tiene que estar antes que lo urgente, claro. Pero yo creo que lo urgente acá entonces, yo tengo, cada vez que alguna prima gente sobre lo importante. Cada vez que alguna gente me viene con esa historia, es que hay problemas estructurales que hay que resolver, yo me pongo nervioso, porque oye, viejo, a punta de querer resolver problemas estructurales seguimos así. Otra vez es un problema de tiempo y agenda, Claudia. Yo te digo, con cosas muy prácticas las que el país tiene que resolver. ¿Cómo vamos a terminar de encaminar el sinceramiento cambiario que ya había empezado? ¿Cómo conseguimos 1.500 millones de dólares que nos puedan dar el oxígeno para llegar al próximo año relativamente
no bárbaros, pero más o menos. ¿Cómo arreglamos lo de la gasolina? ¿Cómo arreglamos concretamente la gasolina? ¿Cómo logramos generar algunos programas de empleo cuando hay gente que ya no está teniendo plata para mantenerse en la semana? Esas son las preguntas en este momento. Entonces, no te quiero decir que pensemos en grandes cosas. Sí, hay que pensarlo, pero oye, si nosotros nos respondemos al hecho de que hay gente que está un día en una cola por gasolina y que además no se puede resolver esto en 9 meses, si no resolvemos el problema de la persona que le alcanza con su sueldo al 15 del mes, si no tiene los siguientes 15 para cubrirse, o ya se ha endeudado y ya no se puede endeudar más, etcétera, podemos ir marcando las fuentes de malestar del país concretas. Okay. Con este quilombo político la inversión pública está paralizada, Claudia. Y no es porque no hay tanta plata como antes, pero hay algo, pero nada se mueve así. Entonces, yo te digo, ya no necesitamos reforma constitucional para que el Estado se mueva, ¿no ve? Aparte, una reforma constitucional puede durar años. Exacto, entonces yo digo, a ver, por eso insisto lo de hace un rato, sangre fría, compañeros, seremos prácticos, veremos qué problemas tenemos que resolver en primer lugar, cuáles otros un poquito nos podemos esperar, dónde las papas queman, y empecemos a solucionar esos problemas. Si el gobierno plantea una agenda en ese sentido, me parece que podría tener incluso alguna chance de que haya ciertos acuerdos, hasta para aguantar 6 meses, ya después vemos qué pasa, ¿verdad? Pero insisto, no podemos estar aquí dando vueltas, unos haciéndose a locos del problema, los otros inventándose globos de ensayo que no solucionan al final nada concretamente. A ese paso, y tú decías de que tal se puede favorecer, ¿sabes qué me temo? Que a este paso la cosa va a empeorar y el empuje de la gente ya no va a ser contra el gobierno solamente, va a ser contra toda la clase política y toda la dirigencia. Y ahí yo no sé qué nos vendrá después, pero están jalando la cola de una manera que yo creo que empieza a ser parte. Quisiera una mirada de Armando por encima de los actores nacionales. Yo te diría después de la pausa. Así pienso mi pregunta. Muy bien. O hacerle la pregunta y la contestas. No, y me la dejas pensando. No, sorpresa. Me facilitas la respuesta, así la pienso 2 minutos. Sorpresa. La pregunta sorpresa después de esta pausa. Bueno, estaba. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Bueno, gracias a Refrianex estoy sanita. A mí me ha pegado un resfrío y eso que yo no me resfrío nunca. Bueno, ya ve, hasta el mejor cazador se le va la liebre, ¿no? A mí se me fue la liebre, me resfrié, pero gracias a Refrianex, de verdad, estoy aquí lista para hacerle la pregunta a Armando. Le decía a Armando, más allá de los actores nacionales, no sé si por encima, por debajo, sí por detrás, están los actores fuera de las fronteras. Hay quien dice que, ¿cuál es el rollo? Antes nos auspiciaban los venezolanos, los rusos, los chinos, y ahora nos auspician los norteamericanos y los israelíes. ¿Cuál es el problema? Hay un cambio de auspiciador nada más. Bueno, hay un cambio de auspiciador. Pero más allá de esto, también los analistas sostienen que el bastón más fuerte del gobierno de Rodrigo Paz es Estados Unidos o Estados Unidos-Israel. Al margen de esto, ¿cómo se pueden mover los hilos a nivel internacional que también juegan en este ajedrez, ¿no, Armando? Bueno, supongo que tendrán alguna influencia, ¿no? Supongo que tienen una influencia, son actores importantes. Sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, ¿no?
Pero, a ver, yo voy a ir un poco a contracorriente de eso, de mucha gente. Yo creo que ahorita es un problema de los bolivianos esto. Es decir, el actor internacional, el problema es tan grande ya que yo creo que eso es nuestro tema. Y lo pongo en el positivo y en el negativo. A mí me parece que realmente sí influyen, tienen algo que ver en esto. O afinidad. Exacto, pero no creo que sean determinantes para lo que pase, para algunos de los temas que pasen. Y también hasta en lo positivo, yo no creo que ellos nos salven de las decisiones que tiene que tomar el gobierno y la clase política boliviana. Mira tú, yo creo. Si no, yo creo, ahí pongámoslo el gobierno de Estados Unidos no va a salvar este gobierno. Digo, no en el sentido de si quiera, no quiera, sino yo no veo cómo. A este gobierno se va a salvar si toma las decisiones de este gobierno y asume la crisis en toda su dimensión. Igual la clase política. Entonces, yo creo que también a veces nos dedicamos a poner el peso en otros niveles, otra vez para eludir responsabilidades. Insisto. Aparte, recordemos Entonces, Estados Unidos no puede venir y darte así, sacar del bolsillo y darte 5.000 millones de dólares porque lo tiene que aprobar el Congreso. No, por eso digo, no se puede hacer eso. Pero ahí entras en una serie de... Jorge, tienen maneras Estados Unidos de pero ¿sabes qué? Participar de la política. No mires al cielo que ha sucedido en este país. No sé si en Argentina, pero acá sí se metieron. O sea... Sí, pero a ver, pero otra vez volvemos al punto. Entonces, es que otra vez te digo, es un problema de foco, Claudia. Esa es mi preocupación. Es igual que el tema constitucional, por supuesto. Pero existe. Pero sí existe. Puede ser marginal, según las lecturas. No te digo que no existe, pero otra vez, a ver, ¿qué mensaje quiero dar a los espectadores? Es muy diferente gobernar un país en una crisis que en un proceso más usual de gobierno. Lamentablemente, creo que tenemos que ponernos un chip de crisis en este momento. Es decir, los políticos, el gobierno y creo que los ciudadanos tenemos que poner apretar modo crisis. Ahora, ¿qué implica un modo crisis? En un modo crisis hay que concentrarse en cosas de muy corto plazo. En resolver corto plazo. Exacto, hay que concentrarse en decisiones que impactan, lo voy a poner para que la gente lo entienda. Cuando se te está incendiando la casa, lo primero que haces, no piensas la nueva arquitectura de la casa, o si hay un señor bueno que está en otra casa que va a venir a ayudarte, ¿no ve? Lo primero que haces es vas y agarras agua y tratas de apagar el fuego. Okay. Entonces, cuando estás en modo crisis, tienes que redefinir tus prioridades, redefinir tu agenda y hacer foco en la crisis, en los problemas de la crisis, que a veces, por eso es crisis, tienen que ver con cosas de hasta semanas. No estamos hablando de decisiones de meses, estamos hablando de semanas, a veces de decisiones que van a tener que hacerse en las siguientes semanas. Bueno, entonces yo esperaría, parte de la responsabilidad del gobierno es que dejarse de tonteras y ponerse en modo crisis. Estamos en un momento de crisis y yo creo que los políticos también deberían entenderlo. No es un momento de andar, oye, es decir, es un momento de crisis, hay que tomar decisiones muy jodidas. Pero es eso, o sea, midamos el momento del país. Ahí te digo, ¿no? Ahora es cierto, hay que resolver la Constitución, que la influencia de otros actores es muy grande, pero oye, vuelvo a ver, en una crisis es el actor, el actor ese es el que tiene el... Porque la gente, Armando, reacciona. Como tiene que salvarse el pellejo, la gente, vuelvo al inicio del programa. Los que tienen dólares están pensando si van a conservar los dólares, si van a comprarse un inmueble, si van a poner un DPF en bolivianos. La gente que tiene menos está pensando en, no me alcanza el salario, salgo a vender jugo de mandarina o mando al hijo que es la mayor cantidad de gente. Ya no compro carne, hago pan en casa. La gente se protege, la gente está muy pendiente y la gente sí tiene responsabilidad con su casa, con su economía, con su trabajo, con su bienestar. El mensaje yo te lo compro para el mundo político. Sí, por eso te digo. Y cuando tú piensas de esto, por ejemplo, hay cosas que empiezan a aparecer de las prioridades, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, ahorita a mí
más allá de afectos, desafectos, a mí me pondría más tranquilo si al final el señor Espinosa más o menos sigue manejando la economía no sé cuánto tiempo más que lo que dure el gobierno. No sé si estamos en el momento de andar así jugando a los cambios así fantásticos en este momento, por lo menos en un periodo de transición. Entonces, ¿Lupo te habría gustado que se quede o que se vaya? ¿Te gustó que se vaya Lupo? Es que yo nunca entendí el rol de Lupo, sinceramente. Es decir, yo aprecio mucho, digamos, reconozco su currículum, pero lamentablemente el Lupo es el caso clásico de una persona que el currículum dice muchas cosas, pero aquí es en cancha, pues. En cancha boliviana. Bueno, en cancha boliviana, por eso, pero es un problema, pues puede ser un gran jugador en Finlandia, pero viejo, pero aquí es donde vas a jugar, pues, ¿no? Así es, aquí se juega en altura. Entonces, no lo sabrán los argentinos. Tú que eres futbolero, no sé, pues, aunque el fútbol es menos, pues, pero te digo, a ver, pero yo por lo menos, a mí no me parece que era un gran personaje en el sentido que tenía una gran influencia, más bien yo creo que se va en buena medida por su intrascendencia finalmente. Ahora, algunos te dirán es porque no le han dado espacio, sí, puede ser, pero lo cierto es que no hemos visto mucho de también Lupo. te lo ganás el espacio, ¿no? Como en todas partes, ¿no? Y finalmente en cierto momento también, si no te dejan, sí, te vas pues. Aramayo se ganó su espacio. Aramayo está en la Cancillería, ahora está en el Ministerio de la Presidencia, con poder. ¿Qué dices de Aramayo? ¿Te gustaría que se quede? No sé, a ver, vamos en orden. Creo que es Espinosa Lover, ni Lupo Lover. Sí, porque... Only Espinosa Lover. Pero ¿sabes por qué no? Y te lo dije, a mí me pareció deplorable la manera como él gestionó el conflicto de Saudi, sinceramente. Casi se suicidó, yo diría. Okay. Entonces, no, tampoco es... No, pero ¿sabes qué? ¿Qué me preocupa a mí? Insisto, a ver, y no es la primera vez que lo digo, de todos los ámbitos de acción del gobierno, creo que lo más rescatable de los 9 meses, y yo te lo firmo, ha sido por lo menos hasta hace unas 2-3 semanas, es el ámbito económico. Entonces, hay que dar al César lo que es del César. ¿Aramayo qué le vas a dar? No, por eso creo que mi respuesta te la he dicho, pues. Es decir, para mí lo más rescatable de la gestión del gobierno ha sido con todo el tema económico, por lo tanto es ahí donde yo puedo decir, eso me interesa que se mantenga. Todo el resto del gobierno, discúlpame. No más preguntas. No, pongo mi cosa incógnita. Incluso yo te diría, todo el resto del gobierno es donde creo que viene la gran pregunta del presidente. Yo no sé si con el actual esquema puede seguir, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que se necesita una recomposición. Ahí cada uno de estos actores se jugará su cosa, pero sí, yo no veo grandes cosas en el resto del gobierno, sinceramente, y aquí no es solo el señor Aramayo, esos son los otros ministros, etc. Yo no veo luces ahí por ningún lado, tampoco es la primera vez que lo digo, ¿no? En serio, te digo, lo único coherente en estos 9 meses ha sido lo de economía, con sus problemas también, tampoco es como monedita de oro, ¿no es cierto? Es decir, hay problemas, y de hecho creo, por si me dices así, crítico, en la gestión económica creo que sí, todo fue bastante interesante, hasta creo una entrada al tema del tipo de cambio flexible, probablemente sin haber medido bien los impactos totales de ese cambio. Creo que Espinosa se confió demasiado porque habíamos tenido relativa estabilidad hasta ese momento y pensó que la cosa no iba a ser tan difícil, y yo creo que ahí sí ese fue uno de los primeros errores, me parece. Creo que tendría que haber tenido otras condiciones para hacer eso, tal vez esperar un poquito más, pero bueno, son cosas. Pero en general te digo, por eso yo rescato, pero además por una cuestión práctica, Claudia. Mira, y hay que ser franco, insisto, tenemos que vivir mientras los políticos resuelven quién es presidente, si la economía... Bolivia tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir funcionando el país, ¿ok? Más allá de lo que pasa en la política. Ojalá se vaya solucionando, y por lo tanto tenemos que tener por lo menos un mínimo de estabilidad en algunas cosas económicas, aunque precarias. Tenemos que tener algo de estabilidad en el dólar a 11, por decirte. Me parecía terrible que se nos descontrole el tema cambiario, por ejemplo. Entonces tenemos que tener algo de estabilidad en eso, alguito de estabilidad un poco en el control de precios, que evitar que no pasemos de 9 a 20% como el año pasado. Sí, es feo 9%, no es positivo, pero 20 es más complicado, ¿no? Entonces, lo que digo es que cuidemos... Es catastrófico más que complicado. Por eso, cuidemos
algunas cositas que en medio de esta crisis hay algunos amortiguadorcitos que están ahí, cuidalos. Parte de ponerse el chip en crisis es cuidemos lo poquito que no está dañado, ¿no ve? Entonces, no entramos en la novela de si 3 balazos, 2 balazos, fingió, no fingió, no vamos a entrar en eso, pero sí, denme gusto y permítanme preguntarle a Armando sobre el personaje político y de estrategia política de Cerimedo. ¿Cuál es tu foto a hoy, Armando? Mira, a mí lo que me sorprende es cómo un personaje así ha podido llegar a ese nivel de toma de decisión en Bolivia. ¿Un personaje cómo? Un personaje turbio, oscuro, y me parece, más allá, porque también hay una historia ahí, me parece un personaje que no está capacitado para gobernar un país, ni meterse en temas de política, en serio. Es decir, tú ves la historia de Cerimedo. Cerimedo es un troll, es un operador de redes digitales. Discúlpenme los trolls, pero bueno, con todo el respeto a los trolls, digamos, pero digamos. Y un ex remisero, con todo el respeto para con todo el respeto a los tacheros de Mar del Plata, digamos, ¿no es cierto? Que no todos son así como Cerimedo, yo me consta. Pero bueno, te digo, ok, pero si los antecedentes del señor Cerimedo son ser un fantástico troll y por tanto ser un muy eficaz operador de campañas negras en redes digitales, está bien, oye. Pero no solo en Bolivia, en Argentina tiene a la mujer que estuvo metida en el gobierno, Brasil, acá. Pero ahí es donde yo tengo un misterio, que ya es casi la novela, ¿no? La verdad. Pero también habla muy mal de la política boliviana y de los personajes de la política boliviana. Es decir, confundir a una persona que te puede hacer una buena campaña sucia en una elección con una persona que limpia campaña sucia. Exacto. Para el papirri. Exacto, que te puede hacer una buena campaña sucia, pero confundir que esa persona te puede asesorar en tareas de Estado, en tareas de gestión de un país. ¿Ok? Entonces, yo te diría, incluso es tan evidente, es decir, si se supone que Cerimedo era el mago de la comunicación política latinoamericana, pero ¿por qué el gobierno está en semejante situación? Claro. Es decir, digamos, pero aparte de otra cosa, en otros países asesoró en las campañas. Asesoró en las campañas. Acá está dentro del asesoramiento del gobierno. En Argentina la esposa estuvo en el gobierno, con líos, y estuvo en el gobierno, tampoco es que solo para campaña. Claro, estuvo en el gobierno, pero estaba en duró 6 meses. En un carguito. En un carguito donde habían porcentajes y negocios. Sí, pero ¿sabes qué? Es como ser el equivalente del servicio de asistencia social, el PAMI, ¿no? Es grande, pero no es, pues... no, pues digo, a ver, cuidado también. Tampoco aquí, que era ministra. No. Pero es que, pero esa es mi sorpresa. En la sorpresa es que... Además la mujer, no él. Son personajes que son son los grandes vendehumos, pero eso habla muy mal de la clase política boliviana, te voy a decir. ¿No es cierto? No de Cerimedo, porque al final él ha hecho su trabajo, que es vender el humo, digamos, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Bueno, pero a ver, esa es mi primera gran preocupación. Y por lo tanto, eso también habla de por qué las cosas en el gobierno han ido a mal. Si este señor es el principal asesor del presidente, oye, tampoco había que esperar peras del olmo, digamos, ¿no? Primer problema. Y el segundo tema del caso Cerimedo me parece es que claro, que es el clásico caso donde, como se mezclan muchas cosas, entonces es un cóctel, ¿no? Es un cóctel que las mezclas hacen que nos vayamos olvidando de los temas más de fondo y nos vayamos a los temas más hasta de farándula, ¿no? Para mí, te digo, mis dos temas de fondo es uno, el que te he dicho eso, cómo un personaje de ese estilo, con esas credenciales y con esa capacidad finalmente, tan bajas, pudo tener tanto poder de decisión en este gobierno. Primero, y mi segunda, y esa es más grave todavía, oye, si solo un poquitito de todo lo que ha contado Cintia, la señora Beller, de los negociados y casos, lo poquitito, si solo lo poquito, a ver, no tomes el 100%, agarra el 10, 15% de lo que ha dicho, ya es muy grave.
Esas dos cosas son... Y grave cómo se va la hora. Gracias, Armando Ortuño, por acompañarnos en este inicio de semana, que lo único que promete es más información, más novela y frío, y lastimosamente no se corta la crisis de un momento a otro. Nos vemos mañana.